Vamos ahora con Gregoire Ross, quien se encuentra con información en vivo desde San Borja. Gregoire, muy buenos días. Muy buenos días, María Jesús. A estas horas de la mañana se acaba de iniciar ya la conferencia de prensa encabezada por el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, quien está acompañado de los ministros de Ambiente, Elsa Galarza, la ministra de Justicia, Marisol Perestello, el ministro de Cultura, Salvador de Solar. Todos ellos van a dar un informe respecto a lo que son los decretos legislativos en el marco del nuevo proceso de formalización minera por un periodo de 3 años. Hay que señalar que también estaba invitado el ministro de Agricultura, pero debido a un tema de agenda no ha podido participar de esta reunión. En estos momentos hace uso de la palabra el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, quien va a dar a conocer en qué consiste este proceso y cuáles van a ser los pasos. Escuchemos. Ha sido tal vez una de las principales limitaciones. El segundo elemento, aparte de la simplificación administrativa que estamos proponiendo, tiene que ver con la creación de incentivos económicos. ¿A qué nos referimos incentivos económicos? Buscar generar alguna posibilidad de que la suscripción de este contrato de explotación sea beneficiosa para ambas partes. ¿A través de qué mecanismo? Un minero, en este momento un titular de concesión minera, paga un derecho de vigencia al Estado por el derecho de tener un título del Estado para realizar actividad minera. Si realiza un contrato como parte del proceso de formalización, con un minero en proceso de formalización, se va a reducir el pago de derecho de vigencia a aquel minero de forma tal de introducir un incentivo económico para entrar al proceso. Pero repito, este contrato se establece ya al final del proceso. También va a entrar en funciones un fondo minero que lo que busca sea generar incentivos económicos para que las actividades se desarrollen en mejores condiciones laborales, ambientales, con las complejidades que eso supone, pero que también busque generar trazabilidad en el foro que cumpla las condiciones del proceso de formalización. Y por último, aparte de la simplificación administrativa, aparte del tema de incentivos económicos, una mayor presencia del gobierno central a través de 2 mecanismos. Uno de ellos, que la OEFA va a actuar como un agente que va a coadyuvar el proceso ambiental a través de la labor no con los mineros informales, porque no le compete con los mineros en proceso de formalización, sino a través de las agencias fiscalizadoras ambientales, como una agencia fiscalizadora ambiental de segundo piso, verificando que efectivamente esas agencias hagan su trabajo de manera correcta. Y en segundo lugar, desde el Ministerio de Energía y Minas, a través de la generación de transferencias de dinero, apoyo técnico y temas que tengan que ver con sanciones administrativas, a aquellos funcionarios que hagan bien su trabajo, hagan su trabajo de manera regular, o también sanciones a aquellos que efectivamente no hagan su trabajo. Entonces, repito, desde el punto de vista de lo que nos compete, esos serían los elementos principales. Yo quería dejar brevemente para que mis colegas compartan la aproximación que ha tenido cada una de las distintas carteras. Bueno, en estos momentos, muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Tamayo da la palabra a la ministra de Justicia, Marisol Perestello. 2 modificaciones que quisiera compartir con ustedes. La primera es que se ha incorporado el supuesto de minería ilegal a la ley de crimen organizado, la 30077. ¿Por qué se ha incorporado? Porque es la única manera de poder enfrentar problemas de crimen organizado, y la minería ilegal lo es. Sin embargo, lo que hemos hecho es distinguir con absoluta claridad al minero ilegal, que es el que hace minería en zonas que no están autorizadas, del minero que está en un franco proceso de formalización, o que es minero artesanal. Hemos agrupado a todos en su conjunto como minería informal. Esa minería informal, si es que tú le das un proceso de formalización adecuado, que es el que estamos implementando, y incentivos correctos, y no se adecúa, terminaría siendo ilegal en algún momento. Pero evidentemente lo que hemos hecho es no crear una masa crítica al poner en el mismo lugar al minero ilegal. Por ejemplo, algunos de los mineros en Madre de Dios, en La Pampa, con el minero informal, que ha encontrado en la inacción de algunos gobiernos regionales o en la falta de incentivos adecuados para que se firme un contrato al dueño de una concesión, un límite
a un proceso de formalización al que quiere ingresar y que nos va a permitir, por supuesto, fiscalizarlo. ¿Qué se supone, qué consecuencias trae esto? Que se va a poder, al ser incluido como crimen organizado el minero ilegal, tú vas a poder, desde que la norma se publicó, utilizar los mecanismos que te franquea la ley para que la investigación fiscal llegue a los resultados que todos esperamos. ¿Por qué se han frustrado las investigaciones fiscales en algunos de los casos? Por temas de corrupción, porque en crimen organizado lo que no se compra se mata, porque ha habido mucho temor de buenos policías o de buenos fiscales para hacer denuncia, porque cuando la han hecho en algunos casos han sufrido amenazas, extorsiones, todos conocemos que la minería ilegal, a pesar de todas las acciones que se han hecho, no ha tenido resultados en términos de sanción penal. Los plazos para la investigación penal eran muy cortos. Hoy ya tú puedes investigar un minero ilegal por crimen organizado que hace minería en zonas no autorizadas y tenerlo detenido hasta 36 meses, cosa que no era posible antes. Por supuesto hay controles judiciales, esto no se trata de que se aplique con arbitrariedad, se trata simplemente de que le des al fiscal y al juez las herramientas necesarias para poder llevar adelante un proceso con agentes encubiertos, con una sala penal nacional, que evite todas estas distorsiones de una investigación penal o fiscal sin la debida protección que te da la ley de crimen organizado para situaciones tan dramáticas como las que se viven en algunas zonas de nuestro país. Y en paralelo hemos evitado que el minero informal sienta que es un desincentivo entrar al proceso de formalización que pueda ser considerado ilegal. Y hemos puesto dos excepciones a este artículo 307A del Código Penal, que es el que regula la minería ilegal. Primero hemos dicho qué cosa es minería ilegal. Y minería ilegal se puede dar de dos casos. Primero, la que se realiza por personas naturales o jurídicas, que no están haciéndolo en zonas permitidas, o por sujetos que no quisieron ingresar al proceso de formalización. ¿Cómo podíamos saber cuándo una persona no quería entrar a un proceso de formalización? Cuando pasado el tiempo, tú te dabas cuenta que no iniciaba el trámite o no superaba las vallas que te ponía la norma. Así que hemos considerado dos eximentes. Un primer eximente solamente por 3 años, que es lo que esperamos dure el proceso de formalización en esta etapa y con este impulso. Una, que tú no hayas podido avanzar en el proceso de formalización por causa inexcusable del funcionario que debió implementar. Por ejemplo, si el funcionario debió implementar una oficina donde tú pudieras comprar un certificado o gestionar un certificado y el gobierno regional nunca abrió la oficina, la culpa no la tiene el minero informal que quiere formalizarse, la culpa la tiene el gobierno regional que no habilita la oficina necesaria para que tú puedas obtener un certificado u otro certificado. Si no es tu responsabilidad como sujeto de formalización dar el paso siguiente, no te pueden atribuir responsabilidad penal. Y el segundo supuesto es que estés en ruta en el proceso de formalización que ya ha explicado Gonzalo. Con eso esperamos superar los vacíos y deficiencias de la norma anterior respecto de que la minería ilegal hecha en lugares que nunca van a poder ser formalizados, ya explicará Elsa cuáles son estos lugares, pueda ser investigado desde ahora con las reglas del crimen organizado para poder obtener resultados y sanciones penales como las que lamentablemente no se han dado con algunos de los casos pasados, pero que en paralelo el proceso de formalización tenga los incentivos necesarios para que tú puedas seguir esta ruta que esperamos nos lleve a la meta que nos hemos planteado de por lo menos formalizar el 50% en el corto plazo y estar en el proceso de formalización del grupo restante. Esas son las precisiones legales que queríamos hacer. Les vamos a entregar una copia del documento para que puedan ustedes tener la información. Palabra gracias ahora la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello. En estos momentos hace el uso de la palabra la ministra de Ambiente, Elsa Galarza. Aquellas cosas que en materia de estos decretos legislativos se han cambiado referente a los temas anteriores. En primer lugar, la legislación anterior hablaba de un instrumento de gestión ambiental correctiva. Este instrumento seguía todas las pautas normales de este instrumento, que implicaba que se tenía que hacer todo un proceso, el cual podía durar 1 o 2 años. El día de hoy se crea el IGAFOM, que es un instrumento de gestión ambiental para la formalización, que fundamentalmente tiene dos cosas diferentes. Lo primero es que simplifica administrativamente el tema. ¿De qué cosas se quejaban los mineros?
que este era un instrumento muy complicado, tenían que recurrir a consultores y estos consultores obviamente tenían un costo alto para ellos. El día de hoy estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas en crear unos formatos bastante sencillos. No significa que se va a bajar la normativa ambiental, simplemente la parte administrativa del tema van a ser formatos mucho más sencillos, asequibles, para que esto no dure tanto, dos, no tenga un costo tan alto para ellos. Y el segundo tema con el IGAFOM tiene que ver con que ahora algunas medidas correctivas van a poder ser fiscalizables desde el primer día. Es decir, anteriormente yo podía entrar con este instrumento, lo que sucedía es que tenía que aprobarse el instrumento para recién yo poder fiscalizar. El día de hoy algunas de esas medidas correctivas las voy a poder fiscalizar desde el primer momento, evitando entonces que se produzca el daño ambiental durante el proceso de formalización. Y adicionalmente a esto, como ya lo mencionó el ministro, el organismo de supervisión y fiscalización ambiental del ministerio, que es la OEFA, va a poder acompañar a los gobiernos regionales en la competencia que ellos tienen, que es hacer la fiscalización de este sector. Entonces vamos a través de la Academia de Fiscalización Ambiental dar justamente apoyo técnico a aquellos gobiernos regionales que realmente tienen una muy buena voluntad de hacer el proceso, pero no tienen las capacidades ahorita desarrolladas. Entonces los vamos a acompañar y los vamos a acompañar también en el proceso de fiscalización para que tengan adecuadas formas de supervisar y monitorear. Ese es un tema. El segundo tema tiene que ver con aquellas áreas prohibidas para la minería. Y en este caso estos decretos legislativos no están modificando lo que ya el decreto del 011 establecía. Es decir, ¿cuáles son las áreas donde no puede haber minería y por lo tanto es minería ilegal? Son aquellos espacios de áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, reservas indígenas, cuerpos de agua, ¿sí? Entonces, es importante mencionar que aquí no se está haciendo ningún tipo de flexibilización y ustedes ven ahí las imágenes que todos sabemos, ¿no? Todo el impacto que genera justamente esta minería en cuerpos de agua. Y con el ministro de Agricultura justamente conversamos que si se permite minería en cuerpos de agua, en realidad se está yendo contra la ley de recursos hídricos, que dice, uno, no puedo alterar el cauce de los ríos, y dos, la minería en aluvial lo que hace es succionar el sedimento de los ríos, causando alto impacto en la naturaleza, en los seres vivos de la zona. Por lo tanto, ahí no se ha cedido 1 milímetro. Pero yo quisiera, si me permiten, mostrar algo muy gráfico. Es que en este proceso, durante lo que va de la gestión, nosotros hemos continuado con el trabajo realizado en las áreas naturales protegidas. Si ustedes miran esta imagen de acá, es de agosto del 2011. Esta línea de acá marca la Reserva Nacional de Tambopata. Esta zona de acá abajo es la reserva, esta zona es el área de amortiguamiento, ¿sí? Esta es una imagen satelital de septiembre del 2016, cuando recibimos el gobierno. Miren ustedes, aquí está otra vez la línea azul. Todo esto es minería, no son nubes, es minería informal. Todo esto es el impacto que ha generado la minería informal dentro de la reserva. Se calcula más o menos que esta área afectada dentro de la Reserva Nacional de Tambopata asciende aproximadamente a 700 hectáreas. Esta gráfica de acá abajo lo que hace es mostrar esta misma imagen donde hemos pintado en amarillo las 500 hectáreas que hemos logrado recuperar, liberar de la minería, ¿sí? Estos puntos en rojo son todavía lo que nos falta trabajar dentro del área natural protegida. Si bien las acciones ya se han estado haciendo anteriormente, ¿cuál es la diferencia? Dos básicas. Primero, estamos trabajando directamente de la mano con la Fiscalía especializada en materia ambiental. Hoy día a las interdicciones en esta zona nos están acompañando los fiscales que se quedan de 1 a 3 días en la zona. Dos, la Marina de Guerra, la DICAPI, está acompañándonos y no es solamente hacer la interdicción y sale de la zona, porque de lo contrario los mineros lo que hacen es irse a estos campamentos y después regresan, ¿correcto?
Ahora lo que estamos haciendo, hemos hecho toda la logística en los diferentes puestos de control que se tienen en esta zona, de tal manera que la presencia de la minería es permanente en la zona, lo cual garantiza que estas zonas hayan sido liberadas y no regrese a haber minería en la reserva natural. Todavía falta trabajar, sin duda, todavía nos falta toda esta área y mantener esa acción permanente para proteger nuestras áreas naturales protegidas. Palabras de la ministra Seguimos, por de favor. Ambiente, ¿Sí, Elsa Galarza. Sí. Ok, sin embargo, Madre de Dios es nuestra zona más complicada. Sin embargo, la minería ilegal, ¿no es cierto?, está entrando en muchas de las otras áreas naturales protegidas que tenemos. Ahí hay algunos ejemplos de las áreas que también están siendo afectadas con la minería y que obviamente estamos teniendo también acciones en esas áreas para tratar de evitar, ¿no es cierto?, que continúe. Siguiente. Tenemos a la fecha más o menos 1.900 procesos penales por delito de minería ilegal. De ellos tenemos 89 ya sentenciados, ¿no? Y de estos solamente 4 tienen pena efectiva, ¿no? 3 procesos en Madre de Dios y 1 en Ancash, pero para que ustedes vean que en realidad tenemos todo un espacio grande todavía por trabajar, como lo dijo la ministra de Justicia. Ahora lo que estamos haciendo es darle más dientes al proceso de formalización, ¿sí? Pero también estamos trabajando en lo que viene. Todos estos mineros que se van a formalizar tienen que trabajar con otro tipo de tecnología que no implique el uso del mercurio. Y por lo tanto ya estamos trabajando en proyectos que experimenten diferentes formas de trabajo, que los mismos mineros puedan trabajar con estas nuevas tecnologías. Y en este caso el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana está haciendo ese trabajo. Y tenemos un proyecto también de CAF, con CAF, donde ¿qué cosa estamos haciendo? Apoyando a algunos mineros como ellos que están en el proceso de formalización a trabajar el tema de oro limpio, ¿no? Entonces también los estamos promoviendo porque eso es lo que se viene, ¿no? No solamente estamos mirando el proceso, sino lo que tenemos que hacer a futuro para generar una nueva minería en realidad, una nueva forma de hacer minería. Siguiente. También es importante ver que una vez que estas áreas liberadas, que se le he comentado, ya entran en proceso de recuperación. Y ese proceso de recuperación supone primero limpiar los suelos, porque los suelos están contaminados, y luego entrar en un proceso de ya recuperar, reforestar esa área, ¿no? Entonces también estamos viendo que ese es un trabajo futuro y ya estamos empezando a dar los primeros pasos en ello. Muchas gracias. Palabras de la ministra de Ambiente, Elsa Galarza, quien ha dado a conocer el trabajo que viene realizando su cartera. Porque tenía otros compromisos. Por favor, ministro de Cultura. En estos momentos va a hacer uso de la palabra el ministro de Cultura, Salvador del Solar. Se ha conversado, se ha estado hablando de que el sector cultura habría dejado de lado ciertas de sus facultades para apoyar el proceso de formalización, y estoy aquí como parte de este trabajo conjunto que ha hecho el gobierno con diferentes sectores, incluyendo, como decía el ministro de Energía y Minas, también al sector agricultura, que por un tema de clima no pudo volver a Lima. Y quería explicarles claramente la situación para que, por favor, también a través de ustedes la ciudadanía pueda estar tranquila. Es importante que tengamos en cuenta que el objetivo de esta normativa es facilitar la formalización. Nuestro país tiene un serio problema de informalidad. Este problema, así como en otros rubros, existe también en el campo minero, donde es urgente tratar de que más mineros pasen al campo de la formalidad. Lo que dice la disposición, el 1336, es que un minero que quiera formalizarse no necesita el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, que es conocido y famoso como CIRA. ¿Por qué no lo necesita? Les explico por qué. El CIRA es una herramienta preventiva. Si alguien va a iniciar una explotación o una construcción, nuestro país es de una riqueza arqueológica tal que el Estado se preocupa de que primero revisemos si es que hay o no hay restos arqueológicos en la superficie. ¿Por qué? Porque queremos proteger nuestros tesoros arqueológicos y si encontramos algo verdaderamente relevante, paramos. Esta herramienta preventiva no resulta de aplicación para un procedimiento de formalización
en minería, porque estamos hablando de mineros que vienen mucho tiempo trabajando. Es decir, no están pidiendo permiso para iniciar una explotación, vienen trabajando y lo que queremos como Estado es formalizarlos. No tendría sentido pedirles el CIRA porque esto es un trabajo en desarrollo. ¿Quiere esto decir que estamos renunciando a proteger nuestros restos arqueológicos? No, en absoluto. El Ministerio de Cultura cuenta con otras herramientas de supervisión, como por ejemplo con el plan de monitoreo arqueológico, que es el que se aplica cuando algún tipo de trabajo ya se encuentra en curso. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a disponer específicamente en el reglamento, tan pronto como un minero solicite iniciar el proceso de formalización con el sector minería, el Ministerio de Energía y Minas le va a comunicar a Cultura que está solicitando este permiso. Sin que sepamos si se le va a otorgar o no el permiso, inmediatamente Cultura tiene información para poder revisar la zona y ver si es que hay restos arqueológicos o no. Si los hubiera, como ustedes saben, la minería en zonas arqueológicas es ilegal, está prohibida. Es decir, no habría nada que hacer con la minería, eso no se podría formalizar. Entonces, por favor, tengamos en claro cuando se dice que al no solicitar el CIRA estamos desprotegiendo nuestros restos arqueológicos, no es así, no se aplica esa herramienta, no resultaría de aplicación y la responsabilidad de Cultura de revisar continuará. Y tendremos información y la compartiremos entre Energía y Minas y Cultura al respecto. Gracias. Bien, agradecemos palabras del ministro de Cultura, Salvador del Solar, quienes en estos momentos van a responder las preguntas de los periodistas que se han dado cita a esta reunión. Escuchemos. Actualmente el control, digamos, de la minería informal está a cargo de las direcciones regionales de minería, según tengo entendido, no sé si se ha actualizado. Muy importante y oportuna la información que nos presentaba Gregoire Ross, en este caso la ministra del Ambiente, la señora Galarza, el ministro de Energía y Minas, Tamayo, la ministra de Justicia, Marisol Perezoyo, y el ministro de Cultura, Salvador del Solar, hablándonos por fin del esperado proceso de formalización en la minería informal. Producto de esta informalidad es lo que vemos el día de hoy a estos pobres mineros atrapados en un socavón por la informalidad minera que vivimos en nuestro país y que naturalmente no es nueva.